Hoy domingo 22 de marzo estoy en comunicación telefónica con el ex ministro y actual candidato a la vicepresidencia de Bolivia por el Frente Junto, Samuel Doria Medina. ¿Qué nos puede decir de esta crisis sanitaria que se vive en el mundo y en especial en Bolivia, que hoy entró en cuarentena por 14 días? Bueno, primero un saludo a todos los compatriotas que nos escuchan por esta emisora. Decirles que Bolivia se está haciendo lo correcto. La presidenta Yanine Áñez ha tomado las medidas recomendadas por los organismos internacionales. En el curso de la semana estábamos en horario continuo y a partir de hoy domingo tenemos una cuarentena total. Tenemos 24 casos. Por suerte en Bolivia son ciudades pequeñas, solamente tenemos dos ciudades grandes como Santa Cruz, que tiene 2 millones de habitantes, y La Paz y el Alto, que tienen otros 2 millones. Entonces, en Santa Cruz hay una cantidad apreciable de casos, son como 9 casos, y después tenemos 7 en Oruro, tenemos uno en La Paz, en Cochabamba unos 2 casos. Por suerte estamos controlando adecuadamente, no se está expandiendo esta enfermedad y con Resulta esta un poco cuarentena extraño que no esperamos que haya no haya fallecidos por el un coronavirus en crecimiento Bolivia, cuando hubo explosivo. fallecidos en Chile, en Brasil, en Argentina, en Perú, en países limítrofes a Bolivia. ¿Cuáles son las cifras reales? Bueno, en Bolivia no se ocultan las cifras, se está informando cada día y en los últimos días ya se han puesto laboratorios en varias ciudades. Hay laboratorios en este momento en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, que En están Sucre haciendo faltan análisis. bioquímicos en el hospital Luis Espinal. No sé si estaba al tanto. Bueno, todos sabemos de que esto es algo que sucede por primera vez en la historia y todos los países están atendiendo este tema. Desde luego, después de 14 años que no ha habido inversión en salud en Bolivia, hay muchas deficiencias, pero se está trabajando para Que mitigar dice que los esta pagos. culpa es del presidente Evo Morales, el problema sanitario que está viviendo Lo que les digo Bolivia. es de que, para darle un ejemplo, en la UPRE, que era la entidad más importante de proyectos de la presidencia, que se hizo en el gobierno de Evo Morales, se gastaron 6.000 o 3.632 millones de bolivianos en canchas de fútbol y en escenarios deportivos, y solamente 903 millones de bolivianos en la salud. Entonces, claramente las ¿Y este gobierno que prioridades tiene 6 meses ha tienen... construido algún hospital? Un hospital no se construye en 6 meses, No, pero o lo ha que ha hecho este empezado por lo gobierno es menos. multiplicar por 5 la inversión para el sector de la salud y se destina un 10% del total del presupuesto a la salud. Hablando un poco del tema político, se dice que usted es liberal de derecha y que su idea sería privatizar las empresas del Estado. ¿Qué nos puede decir al respecto? Esa es una mentira que han venido repitiendo durante 14 años. Yo he sido ministro hace muchos años De Jaime de un Pazamora. gobierno progresista, del gobierno de Jaime Paz Zamora. En ese gobierno no se tocó ninguna empresa estratégica y que tratan de confundir, tratan de mostrar como si fuera lo mismo al gobierno de Sánchez de Lozada, que sí extranjerizó las empresas estratégicas de Bolivia. Yo era un opositor a ese gobierno. Una vez se filtró un audio que usted dijo con la palabra textual que el ministro Arturo Murillo, aquel entonces legislador, era un cojudo, era una persona de pocas luces. ¿Sigue pensando lo mismo? No, no es lo que dije. Dije, es un bolas, en el sentido de que a veces él es una persona que toma decisiones más por el corazón. Ese era el contexto de esa charla, una charla privada. Entonces, él ha demostrado en esta coyuntura
ser la persona apropiada para poner orden en Bolivia. ¿Se sabe más o menos cuándo van a ser las elecciones en Bolivia? Bueno, depende cómo evoluciona esta pandemia del coronavirus. Ayer el Tribunal Supremo Electoral, que es confiable, que es un árbitro imparcial, ha dicho que va a evaluar a fin de mes cuando acabe esta cuarentena. Se conocieron las cifras que gastarían los frentes electorales para la campaña política y Juntos, donde usted va de vicepresidente, declaró que va a gastar 27 millones de bolivianos, a diferencia del expresidente Carlos Mesa, que declaró 15, Camacho 11, perdón, Camacho 10 y el MAS 11. ¿No le parece una cifra muy desproporcionada? 27 millones de bolivianos para la campaña política, ¿y cómo se financiarían? Lo que usted está citando es una consulta que hicieron gente de la prensa y donde yo de manera absolutamente transparente señalé que la Alianza Juntos tenía un presupuesto de 15 millones de bolivianos y Unidad Nacional, que no es parte de la Alianza, tenía un presupuesto de 12 millones de bolivianos. Esos son los presupuestos que hemos presentado. Usted se integró a Janine Áñez para esta campaña, pero de alguna manera está ligado con la forma de gobernar con el régimen de Áñez. ¿Qué considera que fue lo de Sencata y Sacaba que la comunidad internacional las llama masacre? Mire, yo no soy parte del gobierno, soy candidato, pero no Pero soy es candidato por el parte del oficialismo. actual gobierno. De alguna manera su Sí, figura está vinculada al soy, régimen de Áñez. soy candidato, pero no soy parte del gobierno. Entonces, ¿qué crítica le hace a este gobierno? Porque usted en un primer momento dijo que está mal que Áñez sea candidata y termina siendo compañero de binomio de ella. ¿Cómo se entiende este cambio de actitud? Se entiende porque Yanine Áñez es la mejor opción para unir a los bolivianos y para evitar que vuelva el gobierno de la violencia, el narcotráfico, que ya estuvo 14 años al frente del gobierno Evitar que boliviano. vuelvan los salvajes, como ella llamó. ¿Usted está de acuerdo con esta definición despectiva y peyorativa hacia sus compatriotas bolivianos? No, ¿Qué son los masistas para usted? son gente que ha estado durante 14 años en el gobierno y nos han dejado un país con muchas canchas de fútbol, pero sin hospitales, sin fábricas, sin centros productivos. ¿Qué le parece la integración a los pobladores indígenas campesinos originarios que hizo el proceso de cambio liderado por el presidente Morales? No se puede negar de que se ha avanzado en la inclusión en Bolivia, pero una inclusión más simbólica, porque los más pobres en Bolivia siguen siendo los indígenas originarios. Igual, según los indicadores, hubo una reducción de la pobreza y del analfabetismo en su país. La pobreza viene reduciéndose hace muchos años y con la gran cantidad de recursos que hubo en los últimos años gracias al precio del petróleo y de los minerales, no se ha rebajado lo que debería haberse rebajado la pobreza en Bolivia. Si usted se fija, todos los países latinoamericanos han recibido recursos, han mejorado y Bolivia sigue siendo el país más pobre de Sudamérica. ¿Qué piensa de lo que hacen los ministros de despreciar al poder legislativo, ya que no se someten a las interpelaciones y algunos, como el ministro Arias, las califican de payasadas, de un circo? Mire, el gobierno de la presidenta Áñez ha coordinado con el Congreso, se ha sacado una ley que ha permitido llamar a elecciones, una ley que ha permitido anular las elecciones fraudulentas el 20 de octubre con apoyo de parlamentarios del MAS
y también nombrar un tribunal electoral independiente y que no se parcialice por nadie. Bueno, no tengo más tiempo. Bueno, Un gusto haber muchísimas conversado con gracias. usted. Hasta luego, muy amable.